La historia y los personajes de mi libro Don Aníbal están cosechando muy buenas críticas literarias. Por favor, cómpralo, te va a encantar. Shalom Aleichem, la paz sea con vosotros. Esta es la lección 10, el pecado. Esta lección está diseñada para ayudarle a combatir la naturaleza del pecado del hombre viejo. Como pudimos ver brevemente en la lección 1, cuando usted fue salvo, usted pasó a ser dos personas, el hombre viejo a la imagen de Adán, con una naturaleza pecaminosa, y el hombre nuevo en Cristo a la imagen de Dios. Comprendamos la naturaleza del pecado. Primeramente, pecado es quebrantar la ley de Dios, como lo vemos en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. También pecado es toda injusticia, y lo podemos ver en 1 de Juan 5:17, que nos dice: toda injusticia es pecado. Pecado también es todo aquello que hacemos sin fe. Veamos Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En conclusión, hay cosas que son pecado por hacerlas y hay cosas que son pecado por no hacerlas. Comprendamos por qué se peca. Usted peca porque heredó la naturaleza del pecado de Adán, como lo vemos en Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted peca porque esa vieja naturaleza le induce a pecar. Veamos Santiago 1, del 13 al 14. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia son deseos de bienes materiales o terrenales, o en especial deseo sexual desordenado. Son todos esos pecados que nos tenían atados a nuestro viejo hombre y que además eran concurrentes. La naturaleza humana está infectada por el virus del pecado. No hay fin de pecar, pero hay perdón de pecados en Cristo, como lo vemos en Eclesiastés 1:7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Usted peca como resultado de la tentación en las tres áreas que también el Señor Jesús fue tentado. No obstante, él nunca cometió pecado, como lo declara Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estas tres áreas que le menciono son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eva fue tentada en esta área de la carne cuando ella vio que el árbol era bueno para comer. El Señor Jesús fue tentado en esa área en Mateo 4:3, cuando el diablo trató de que él transformara las piedras en pan. Eva fue tentada en los deseos de los ojos, también cuando ella vio que el árbol era agradable a los ojos. El Señor Jesús fue tentado cuando el diablo le mostró todos los reinos de la tierra y prometió dárselos a él a cambio de que le adorara. Y la vanagloria de la vida es cuando Eva cayó en la tentación codiciable para alcanzar la sabiduría.
El Señor Jesús venció la tentación que el diablo le hizo de echarse del pináculo del templo para probar que sus ángeles vendrían a socorrerlo. Jesús mostró humildad, él no tenía que demostrar nada a Satanás para probar que él era hijo de Dios. Comprendamos cómo ve Dios su pecado. Su pecado ha sido juzgado por Dios en el Calvario. Veamos 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si usted continúa en pecado, Dios le corregirá así como un padre corrige a su hijo. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dios le permitirá cosechar de acuerdo a lo que ha sembrado. Veamos Gálatas 6, que dice: todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Comprendamos cómo vencer el pecado. Su pecado es su propia culpa, no la de nadie más. Nunca podrá corregir nada hasta que usted lo enfrente responsablemente. Esto nos lo enseña Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No permita que sus pensamientos pecaminosos controlen su mente. Veamos 2 de Corintios 10:5. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No puedes evitar que los pensamientos vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan su nido en ella. Veamos Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No haga provisión para los deseos de la carne. Veamos Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dese cuenta que usted está muerto al pecado en Jesucristo. Un hombre muerto no puede pecar. Veamos Romanos 6:11. Muerto al pecado, vivo para Dios. Confiese sus pecados a Dios. Veamos 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Guarde la palabra de Dios en su corazón para combatir el pecado. Dios ha provisto la manera de escapar de la tentación. Esa vía de escape se encuentra en la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. El Señor Jesucristo venció la tentación citando las Escrituras. La única manera segura de vencer el pecado en su vida es a través del poder de la palabra de Dios, el cual se manifiesta cuando usted guarda la palabra en su corazón y la aplica a su vida. Confíe en las promesas de Dios que le limpia y pelea las luchas por usted. 2 de Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Ande en el poder del Espíritu Santo, arrepiéntase. Si Dios le ha dado verdadera tristeza en cuanto a su pecado, el arrepentimiento vendrá de modo natural. Después que haya hecho todas las cosas antes mencionadas, no retorne al mismo pecado, sino apártese del mismo. Pídale a Dios que le dé aborrecimiento por ese pecado y no vuelva a revolcarse en el mismo.
Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Proverbios 8:13 también nos dice, quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Segunda de Pedro 2:22 nos dice, el perro vuelve a su vómito y también la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Usted se preguntará, ¿cómo puedo cuidarme de las influencias de este mundo pecaminoso para que no me afecten? No se involucre en actividades pecaminosas. Desde luego, usted deberá asociarse con gente inconversa para tratar de ganarles, pero no se involucre en su pecado. Veamos Efesios 5:1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y el versículo del 5 al 12 nos dice, porque con certeza sabéis que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Sepárese de los caminos del mundo y siga al Señor Jesucristo. Dese cuenta que la separación es también algo positivo. No solo usted deberá estar separado del mundo, sino que deberá estar apartado para el Evangelio. Veamos Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En conclusión, aunque estamos en el mundo, no estamos en el mundo. Aunque nos salpiquemos de lodo del pecado, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. La victoria sobre el pecado es posible en Jesús. Gracias Dios te damos por tu bendita palabra. Amén. Aceptar a Jesucristo como su Salvador es la decisión más importante que usted haya hecho en toda su vida. El pecado separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió en una cruz para que usted tenga vida eterna. Haga conmigo esta oración. Te confieso, Dios, que he pecado y confío que la sangre de Jesús me limpia. Me arrepiento y te pido perdón. Jesús, entra en mi corazón. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Si usted hizo esta oración, ahora el Espíritu Santo vive dentro de usted y ya es salvo. Felicidades. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Amén. Si el video te agradó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Gracias. Subo contenido bíblico cada semana. Abajo en la descripción dejo material útil. Suscríbete dando clic en la campanilla para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Búscame en Facebook y por favor añádete. Visita mi sitio web keilagarner.com. Todo mi agradecimiento a Fred Caballero por la edición de este video. Por favor, déjame tus comentarios, quiero leerlos. Soy Keila Garner, escritora.